Muy buenas tardes a todos. Los saludo aquí desde el INSABI, desde la Ciudad de México. Estamos hoy acompañándonos el doctor Alejandro Molina López, de los Servicios de Atención Psiquiátrica, doctor en Ciencias. Él es, actualmente trabaja igualmente en toda esta estrategia de la salud mental ante la experiencia de COVID-19. Él viene del Instituto Nacional de Psiquiatría, se incorpora en el año pasado aquí al trabajo que hemos estado realizando en los servicios de atención psiquiátrica, y hoy nos va a presentar un tema que ya se los veníamos pues prometiendo desde hace un par de semanas, ¿no? O sea, la vez pasada hablamos de habilidades para la vida, hoy vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos, y pues sin más por el momento, les dejo con el doctor Alejandro Molina. Tenemos que terminar por lo menos la participación del doctor a las 6 de la tarde. Si hubiera alguna duda, me quedo aquí para resolverla. Entonces ya no quito más tiempo. Y pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias. José. Gracias al INSABI por tenerme aquí en esta ocasión. Efectivamente, pues voy a platicarles de un tema que tiene algo de tiempo que lo llevo. Básicamente, pues formamos parte de lo que fue la respuesta ante el sismo del 2017. También me tocó la influenza del 2009, pero obviamente pues nunca íbamos a pensar que se iba a venir una pandemia muchísimo peor ahora en 2020, y me pidieron hablar de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y esto cómo cambia cuando en un momento dado pues, se presenta una pandemia como lo es el COVID-19. Voy a empezar en este momento. Bueno, algo muy importante es que nosotros debemos de fijar la palabra emergencia. Emergencia es, como su nombre lo dice, algo que de pronto emerge o se presenta, algo que no estaba, no estaba previsto, de pronto emerge y nos obliga a hacer determinadas respuestas, determinados cambios. Entonces, las emergencias, cuando algo de pronto se presenta, genera diversos problemas en el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. Es decir, una emergencia no solamente afecta a una persona, puede afectar a todo un sistema, a una familia, a una sociedad, y que en un momento dado, pues esto demanda una respuesta inmediata. Pero en ocasiones no contamos con los recursos ni contamos con toda la preparación para presentar una respuesta. Y algo muy importante. Psicología, primeros auxilios. Muchas veces cuando nos esperamos a que una emergencia se presente para que en ese momento pensemos qué vamos a hacer, pues ocurre justamente cuando no tenemos los recursos necesarios para afrontarla. Es por eso que es muy importante detectar que las emergencias tienen siempre una parte antes, una parte durante y una parte después. Y muchas veces lo que ocurre es que no implementamos o no nos preparamos durante la etapa antes. Cuando viene la etapa durante es cuando nosotros tratamos de implementar una respuesta, y en México hemos diseñado un término que le llamamos bomberazo. Bomberazo es cuando nosotros justamente no nos preparamos ante una emergencia y en el momento tenemos que improvisar justamente alguna condición. Y el después es cuando ya acaba la respuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en un sismo, en la preparación incluye la capacitación en primeros auxilios psicológicos y por ejemplo, revisar protocolos, procedimientos. Mientras que la mitigación quiere decir disminuir los riesgos. En un momento dado, por ejemplo, nosotros no podemos evitar que tiemble, no podemos evitar que haya una erupción volcánica, pero sí podemos disminuir los riesgos cuando esto llega a ocurrir. La respuesta es cuando tomamos justamente lo que nos preparamos y mitigamos antes para implementar la respuesta. En el caso de los sismos, obviamente, pues en el momento en que tiembla es cuando nosotros utilizamos lo que aprendemos en los simulacros, utilizamos lo que aprendemos en las capacitaciones,
pero en ocasiones nos sirve, en ocasiones no nos sirve o nos sirve parcialmente, y eso nos ayuda de alguna manera a entender qué parte es la que debemos de mejorar. Y en la recuperación, justamente, entonces viene la parte en donde nosotros nos estamos volviendo a preparar para una nueva emergencia, pero en una mejor forma. En el caso de la pandemia COVID, obviamente nosotros conocíamos lo que había pasado en el 2009, habíamos mitigado riesgos, pero realmente lo que ocurrió fue una pandemia que superó por mucho, no solamente en México, sino en todo el mundo, una condición que nos ha superado en varias situaciones y que seguramente nos ayudará a entender algunas condiciones que en la etapa después de la siguiente pandemia, que esperemos que pase en mucho tiempo, podamos aprender de esta experiencia. Entonces, cualquier persona cuando está sometida a una emergencia tiene un determinado tipo de reacción. Es decir, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes experiencias, diferentes recursos. Hay una parte que es heredada, que le llamamos temperamento, hay una parte que es aprendida, que le llamamos carácter, y cada uno de nosotros somos diferentes al momento de enfrentar una emergencia. Algunas personas presentarán trastornos leves cuando se presenta una emergencia, algunas moderadas y otras intensas. Normalmente nosotros pensamos que la persona que tiene una reacción más intensa es aquella que, por ejemplo, desarrolla crisis de pánico, crisis de mucha angustia, aquella persona que grita o que se agita. Mientras que una persona que lo toma tranquilamente probablemente esté teniendo un nivel de reacción óptimo o leve. Sin embargo, resulta que en las emergencias no siempre es así. A veces las personas que tienen una crisis en ese momento, por lo menos están reaccionando ante esta situación, y a veces las personas que reaccionan en una forma demasiado embotada podrían presentar alguna reacción que llamamos de disociación, que tiene un mal pronóstico para condiciones que más adelante se pueden presentar, entre las cuales está, la más famosa es el trastorno por estrés postraumático. El caso es que todos tenemos diferente forma de reacción ante las emergencias y cada uno de nosotros vamos a reaccionar diferente. Y por lo mismo, cuando nosotros intervenimos a otra persona, podemos dar muchos consejos que nos parecen muy sensatos, pero no va a servir de nada si no nos ponemos en los zapatos, es decir, si no somos empáticos y no tratamos de visualizar lo que está sintiendo la otra persona. Por ejemplo, una persona que acaba de perder su casa seguramente estará muy abatida o muy agitada o muy preocupada, y llegar y decirle a esa persona, no te preocupes, esto es solo algo material, por ejemplo, pues habla de que no estamos siendo empáticos y no nos estamos conectando con el verdadero dolor que tiene esa persona. Entonces, la primera reacción es que debemos entender que toda persona tiene una forma de reaccionar diferente. Y, por lo mismo, debemos entender esto para al momento de generar una respuesta o una intervención, debemos de entenderlo adecuadamente. También el tiempo es muy diferente. Digamos, por ejemplo, que si un desastre acaba de ocurrir hace 3 días, las reacciones que yo espero van a ser muy diferentes de las que se presentan hoy, de las que se presentan en 2 o 3 semanas o de las que se presentan en 6 meses. En las primeras 72 horas, las personas primero se preocupan por sobrevivir y por tener sus necesidades básicas. Aproximadamente a las 3 semanas después, las personas pues ya después empiezan a adaptar a su nueva forma de vida, pero para algunas es más sencillo, para otras no es tan sencillo, y obviamente esto lleva a un periodo de adaptación que a lo mejor van a necesitar la ayuda de alguien profesional. Pero pueden haber personas que después de 6 meses o más tiempo no puedan asimilar algunas de las experiencias y esto se vuelva una condición que llevan cargando todo el tiempo. Cuando un desastre o un evento perturbador, vamos a llamarlo así, ocurre en los primeros minutos o las primeras horas, eso favorece a que las personas intervengan en ese momento, y quien intervenga probablemente no tenga toda la experiencia profesional
que quizá no sea tan necesaria. Lo único que se necesita es una intervención empática y humanitaria. Después de algunas semanas, quizás se necesite la atención de algún profesional de la salud que los pueda orientar. Pero si estas personas no reciben la atención inmediatamente o a las pocas semanas, corren el riesgo de ir desarrollando una serie de trastornos que pueden ser pues muy perjudiciales para la salud mental de las personas, que después los tendría que intervenir algún experto con mucha más experiencia y mucha más especialización. Entonces vamos a entender que mientras antes nosotros demos alguna intervención, por sencilla que parezca, puede tener una mucho mejor respuesta que si nos esperamos al último. Y entonces ante la emergencia las personas suelen desequilibrarse emocionalmente y es por ello que podría ser necesario aplicar los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos o también apoyo psicológico de primer contacto, como es el término que los expertos están sugiriendo, es una serie de respuestas en la atención psicológica de primer contacto, y aquí con psicológico no me refiero a que las tiene que dar un psicólogo. La puede dar cualquier persona de cualquier profesión, pero que puede en un momento dado tener esta respuesta inicial. Es un apoyo de primer contacto y está dirigida a toda aquella persona que la necesite y la desee tras ser afectada por un acontecimiento crítico grave. Vamos a llamar crítico a todo aquello que genera una oleada de cambios que en un momento dado son desenfrenados y que requiere algún mecanismo extra para poder estabilizarse. Es muy importante identificar y canalizar a quienes necesitan un apoyo experto. Por ejemplo, aquellas personas incapaces de encargarse de sí mismas o de sus familiares. Por ejemplo, alguien que está teniendo una crisis de pánico muy fuerte. Esto lo vemos en videos continuos de desastres, personas que están teniendo una condición de mucha agitación o mucho embotamiento, son personas que no se pueden en un momento dado cuidar a sí mismas. Las personas susceptibles a hacerse daño, estoy hablando de personas que pueden tener algún tipo de ideación suicida o personas que pueden hacer daño a otros, es decir, aquellas que en un momento dado pueden tener agitación o agresividad y en un momento dado pueden ser dañinas o peligrosas para otras personas. Entonces, entre los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, tiene que ver con varias condiciones. Algo muy importante es que lo que nosotros buscamos no es que la persona se calme. Muchas veces creemos que ese es el objetivo y obviamente nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo si la persona primeramente se calma, pero muchas veces es muy importante ver que cuando una persona está teniendo una agitación, este tipo de agitación es un síntoma que en un momento dado es perfectamente normal ante una situación de riesgo. Entonces, más bien lo que debemos de buscar antes de que se calme o antes de buscar enfocarnos en eso es que las personas se sientan seguras, es decir, que las personas sientan que hay alguien interesado en ayudarles. Que las personas también tengan apoyo social, físico y emocional. Muchas veces cuando vemos una persona llorar, sufrir por alguna condición, inmediatamente empezamos a pensar, ¿qué le voy a decir? ¿Qué consejo le doy? ¿Qué le digo para que se calme? Y muchas veces desde el punto de vista de los primeros auxilios psicológicos, lo que hay que hacer no precisamente implica decir algo, sino transmitir alguna sensación de seguridad. Transmitir que esa persona, a pesar de que acaba de sufrir un evento muy perturbador, pues está alguien interesado, alguien humano, alguien empático que quiere ayudarle. Y eso en realidad se transmite no con palabras, sino con actitudes. Y que la persona también se sienta capaz de ayudarse a sí misma. Entonces, muchas veces, los primeros auxilios psicológicos implican también un periodo de acompañamiento en el cual la persona debe de tener un tiempo la crisis, pero la persona no, el interventor o el proveedor está ahí para ayudarle, no tanto para que esa persona se calme. Algo muy importante es que los primeros auxilios psicológicos no es un debriefing psicológico. ¿Qué es un debriefing? Debriefing es una palabra anglosajona que significa desmenuzar. Quiere decir que cuando hacemos un debriefing es que la persona describe con exactitud todas las sensaciones y todos los eventos que tuvo. Se ha visto que el debriefing es incluso perjudicial
para la cuestión de primeros auxilios psicológicos, por la cuestión de que cuando la persona en una forma descontrolada vuelve a repetir todo aquello que le está preocupando, puede tener un efecto perjudicial en su respuesta. Tampoco es una psicoterapia, como habíamos dicho, no es un trabajo profesional de un psicólogo, es un primer acompañamiento, es una primera respuesta que se da ante una persona que en las primeras 72 horas acaba de tener alguna exposición a un fenómeno perturbador. Entonces, lo que nosotros damos es una ayuda responsable en los primeros auxilios psicológicos. Lo primero es que debemos de respetar en este orden la seguridad, la dignidad y los derechos. La seguridad es que nosotros, cuando vamos a dar este tipo de ayuda psicológica, primero tenemos que procurar nuestra seguridad de las personas y del entorno. Está la clásica condición de que una persona en un incendio, estoy dando un ejemplo, pues primero se preocupa por salvar a la otra persona sin pensar en su propia seguridad. Y en ese momento ya no va a ser una víctima, sino dos. Es muy importante que veamos por la seguridad primero del entorno, de nosotros mismos y de la persona. En segundo lugar está la dignidad, es decir, debemos de intervenir en una forma en donde la actitud y el valor como persona se respete en todo momento. Por ejemplo, una persona que acaba de tener alguna pérdida, alguna situación grave, pues nosotros debemos de ver que esa persona, antes de hacer cualquier otro contacto con él, esté primero segura y que nosotros ofrezcamos alguna manta o algún tipo de ropa, si en un momento dado no lo tiene, o algún alimento para que esa persona esté de la mejor forma. Y en tercer lugar están los derechos. Y los derechos implican que la persona tiene también el derecho de rechazar la ayuda si no quiere recibirla, y también esa persona tiene derecho a tomar las decisiones que quiera tomar, y también la persona tiene derecho a agitarse y tiene derecho también a sufrir en ese momento. Y en ocasiones nosotros, como vemos una persona que está agitada o sufriendo, eso también nos genera una sensación de vulnerabilidad o de perturbación que hace que nosotros tratemos de mitigar esa condición que en un momento dado, en realidad, nos está generando más perturbación a nosotros. Entonces debemos de entender que eso es un síntoma y en una forma segura y digna, hagamos que las personas tengan su propia crisis, también que durará lo menos cuando nosotros damos alguna condición de empatía y de humanismo. Hay que adaptar la propia acción a la cultura de las personas. Es decir, si en un momento dado nosotros estamos dando alguna intervención y hay personas que por su condición, por su género, por su religión, por su orientación sexual, debemos nosotros de adaptarnos a lo que ellos dicen, es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta eso. Hay que considerar otras medidas de respuesta a la emergencia, es decir, ver quién está coordinando todas las acciones. En ocasiones, los voluntarios que llegan a querer ayudar con las mejores intenciones, lo único que pueden hacer es llegar a sembrar más confusión si no se adaptan a lo que es un sistema de comando que ya está implícito. Entonces es muy importante que nosotros, cuando vemos los primeros auxilios psicológicos, sepamos cuál es el eje de respuesta y nosotros nos acoplemos a ese eje de respuesta. Y algo muy importante es cuidarse a uno mismo. A veces estamos más preocupados por ayudar a los demás y nos olvidamos de nosotros. Muchas veces se está repitiendo mucho el término héroe para aquellos que están efectivamente con mucho valor teniendo esta respuesta. Pero muchas veces nosotros usamos ese término héroe también para pensar que las personas que tienen esta respuesta pues tienen que dar hasta el último aliento todo su esfuerzo para ayudar a los demás, como hacen los héroes. Pero en realidad aquí hay algo muy importante. Aquí tenemos que entender que también somos seres humanos, tenemos un límite y que también nosotros tenemos que entender cuándo tenemos ese límite para poder autocuidarnos. Algo muy importante es que debemos mantener la propia calma y demostrar la comprensión en todos los aspectos.
no presionar para que nos cuente algo doloroso. La idea de que cuéntamelo para que te sientas mejor puede ser contraproducente. Si la persona no quiere hablar, hay que respetarlo. Hay que situarse cerca de la persona, pero guardando la distancia adecuada. Aquí la sana distancia no solamente aplica para COVID-19, sino también para esta condición. Tenemos que tener también una sana distancia al momento de que hacemos los primeros auxilios psicológicos. Darle información de tal forma que la persona pueda entender, de alguna manera tratar de acoplarnos a los antecedentes de la persona para que pueda, en los términos que pueda entender. Es muy importante recordar que a veces la cognición y la empatía no tiene nada que ver con el nivel de estudios. Hay personas que sin niveles de estudios pueden alcanzar a entender cosas muy importantes que una persona con maestría y doctorado quizá no lo haga. Entonces, algo muy importante es que debemos de distinguir que las personas tienen esa parte y hacer o transmitir las condiciones de tal forma de que nosotros podamos tratar de hacer entender a la otra persona que nuestro mensaje está llegando. Y dejar espacio para el silencio. Esto implica de alguna manera lo que nos puede, que en ocasiones el silencio puede ser más terapéutico que tenso. Entonces, recordemos que las personas que tienen en un momento dado prioridad de atención son aquellas que no se pueden ocuparse a sí mismas o de sus hijos, tienen lesiones que ponen en peligro su vida o pueden dañarse a sí mismas o a otros. Algo muy importante entonces, es que en los pasos de los primeros auxilios psicológicos se debe de recopilar información sobre el evento perturbador en primer lugar. Es decir, tenemos que informarnos para ver de qué está pasando. Segundo lugar, establecer un plan de actuación frente al escenario, es decir, que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer, no recordar que si se nos ocurre actuar en el momento, entonces no estamos respondiendo, estamos improvisando, y si no estamos suficientemente preparados, lo mejor es no intervenir. En tercer lugar, es implementar un plan de primeros auxilios psicológicos, es decir, ya dar la intervención. Y 4, es autoevaluarnos esta intervención. Entonces, algunas sugerencias de discurso, como habíamos dicho, es una intervención bastante sencilla. Es, por ejemplo, ¿te gustaría hablar de todo esto con algún psicólogo más adelante? Por ejemplo, es, después de que yo hablo con la persona, yo no me despido y lo dejo de ver. Lo canalizo con algún profesional para que el siguiente nivel de la intervención, que como habíamos dicho es semanas a meses, reciba esta atención. Un error que frecuentemente cometemos es que cuando vemos que alguna persona afectada por un fenómeno perturbador, después de tener una crisis ya se calma, decimos, bueno, ya se calmó, ya se acabó el problema, ya no tengo que intervenir. No sucede así. El hecho de que se haya calmado no significa que pueda tener nuevas crisis en poco tiempo y que estas nuevas crisis se vayan sumando para generar problemas, algún trastorno más importante. Por ejemplo, otro efecto que podemos hacer es, ¿te parece si hablas a un teléfono? En este momento, la línea de la vida, por ejemplo, la línea de la vida es por excelencia un sistema de respuesta que debo de reconocer, ha hecho muy buen papel, que recibe muchos tipos de intervenciones. Esto no es exactamente, bueno, sí puede ser primeros auxilios psicológicos, desde luego, pero también ofrecen atención psicológica más avanzada. Y también sugerir alguna institución. Bueno, todo esto suena muy bien. Todo esto lo podíamos aplicar. Todo esto lo podíamos hacer cuando había un terremoto, había un huracán, cuando había alguna cosa. Pero ¿qué pasa con esta pandemia? Esta pandemia se comporta igual que un terremoto, se comporta igual que cuando somos víctimas de algún huracán o de un deslave. Definitivamente no. La epidemia que estamos viviendo, aparte de ser muy intensa, es demasiado compleja y pone al límite de nuestras capacidades de adaptación, en donde estos primeros auxilios psicológicos tienen que ser modificados. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser modificados? Primero que nada, ¿cómo son los primeros auxilios psicológicos?
Primero que nada, la pandemia de COVID-19 es una emergencia crónica y compleja. En México nosotros, pues sabemos, el primer caso, me parece fue a finales de febrero, el primer caso documentado, pero pues ya estamos prácticamente terminando agosto y todavía continuamos en semáforo en la Ciudad de México, en semáforo naranja, y estamos en un momento dado, pues, con la condición del confinamiento. Y por otro lado, la famosa nueva normalidad, pues hace que estemos continuamente en un estrés que no dura lo mismo, ni es de la misma intensidad que detrás de un terremoto o un sismo. También, entonces, este estrés nos genera esto de diferentes formas. Hay que recordar que en el sismo, pues hubo una respuesta inmediatamente de muchísimo altruismo. Y lo que estamos viendo en esta respuesta es exactamente lo contrario. Muchas veces son las personas que en un momento dado se ponen en contra de otras. Por ejemplo, en un momento dado había muchísimo, bueno, sigue habiendo mucha agresión hacia personal de salud y ahora está como la guerra entre los que se ponen cubrebocas y los que no, y en realidad esto está generando pues un clima de muchísima tensión. El riesgo de contagiarse es solo uno de los múltiples miedos, no es el único, y algo muy importante, el confinamiento crónico favorece las reacciones de hostilidad, agresividad y violencia. Y en donde más se manifiesta, obviamente, es la violencia familiar y de género en el hogar. Y por si fuera poco, también está generando estresores financieros, estresores económicos por estar detenidos en esta condición. Entonces es una situación en donde contagiarse es solamente uno de muchísimos estresores. Por si fuera poco, pues las personas continuamente pueden estar perdiendo a sus familiares o ya los perdieron. Los respondientes en salud continuamente son un grupo de riesgo. Y algo muy importante es que durante el COVID-19 los estados crónicos de estrés incrementan la frecuencia de trastornos mentales, incluyendo el consumo de sustancias y el riesgo suicida, que son dos condiciones muy graves. Y por otro lado, la sobresaturación de los servicios de salud generan graves dificultades en la atención de todas las condiciones, ya sean de COVID o no COVID. Ahora tener alguna condición, pues hace que nos tengamos que atender en un sistema que lamentablemente no tiene la misma capacidad por estar sobresaturado y entonces cualquier condición de salud, sea COVID o no, está generando problemas para la atención. Y entonces el estado continuo de confusión hace que a las personas se les dificulte reconocer que necesitan ayuda. Después de un fenómeno perturbador natural, pues es bastante común ver a una persona llorar y que esa persona acepte la ayuda. Pero en una condición como el COVID-19, muchas veces las personas están sumamente perturbadas, sumamente molestas, tensas, y esto en un momento dado, pues puede que les evite tener la apertura para recibir alguna atención. Y algunas personas incluso prefieren afirmar que todo es una conspiración, debido a que asumir la realidad les generaría mayor malestar y miedo. Es más fácil asumir que todo es un invento o todo es noticia falsa, porque en realidad saber la dimensión de este problema puede ser sumamente perturbador. Entonces es muy, muy complicado cómo se maneja el estrés en una pandemia. Y algo muy importante, en los desastres naturales, pues el proveedor presencial no suele estar directamente en peligro por el fenómeno perturbador. Muchas veces, pues, la persona que atiende alguna víctima de algún tipo de desastre, pues no está bajo el estrés de también haber perdido su casa, por ejemplo. Casi siempre es una condición en donde la otra persona tiene una situación de en donde se siente con la seguridad de que él va a estar bien. Sin embargo, en una pandemia es exactamente al revés. El proveedor está en todavía más riesgo justamente, no solamente de contagio, sino de recibir todo tipo de condiciones adversas que en un momento dado puedan ser desfavorables. Entonces, no es sencillo de ninguna manera dar primeros auxilios psicológicos durante el COVID-19. Entonces,
¿qué es lo que se hace? Pues procurar en la medida de lo posible las intervenciones a distancia, lo que genera sensación de seguridad en proveedor y receptor. Y aquí nuevamente vuelvo a reconocer, bueno, obviamente la Línea de la Vida es uno de muchísimos grupos a nivel local y nacional que han participado en una forma verdaderamente excepcional, cómo han ayudado tanto al público en general como a los profesionales de la salud, y no solamente profesionales de la salud, sino todo un equipo de limpieza, de cocina, de camilleros, intendencia, muchísimo equipo, personal administrativo, secretarial, que no solamente son los médicos y las enfermeras, es todo un equipo que realmente está reaccionando en una forma admirable y de reconocer. Y algo muy importante es recordar que apegarse a las medidas de seguridad, sana distancia y prevención tiene que dar resultados positivos. Obviamente, resultados positivos en el aspecto favorable, no resultado positivo de la prueba, obviamente, al revés. Apegarse a medidas de seguridad, sana distancia y prevención disminuye las posibilidades de que yo me contagie. Pero algo muy importante es recordar que nuestro único miedo no es contagiarnos. Tenemos muchos miedos y el expresarlos y el poder buscar ayuda puede ser lo más favorable para los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, pues para los que brindamos primeros auxilios psicológicos, a veces los que capacitamos o los damos, somos a veces los primeros en que se nos olvida, y es muy importante que nosotros también sepamos que tenemos un límite y que, digamos, así como quizá algún instrumento para cortar, de tanto estarse usando puede estar perdiendo filo y se tiene que estar afilando para seguir funcionando, de la misma forma nosotros tenemos que estar buscando nuestro propio autocuidado para continuar brindando esta ayuda. Entonces, entre las principales estrategias de autocuidado están tener suficientes horas de sueño, y no solamente suficientes horas de sueño, sino de calidad. Y el sueño no puede ser de calidad si nosotros continuamente nos desvelamos o tomamos siestas grandes durante el día o no, por ejemplo, nos levantamos demasiado tarde o nos desvelamos o a las 3 de la mañana estamos viendo videos, qué sé yo. Si no tenemos en un momento dado esta higiene del sueño, pues esta calidad de sueño tampoco va a ser la más adecuada. Entonces se recomienda siempre levantarse y acostarse a la misma hora, y mientras más temprano se levante uno, también más temprano se debe de acostar uno para tener suficientes horas de sueño y de calidad. La alimentación balanceada, sabemos que por el confinamiento no es tan fácil hacer el ejercicio que deberíamos, y en ocasiones tenemos que implementar pues, estrategias de ejercicio en el hogar para evitar justamente tener problemas después de alimentación o de problemas ponderales, ¿no? de subir de peso. Apoyo a los proveedores, de alguna manera también debemos de buscar este apoyo. Como proveedores también debemos de saber buscar ayuda. A veces la rotación de proveedores quiere decir que en un momento dado, cuando haya algún tipo de respuesta, los proveedores deben de en un momento dado rotarse, situación que también se complica porque muchas veces muchos de los proveedores tienen también complicaciones de salud, y entonces se consideran población de riesgo, y entonces esto hace que se disminuyan las posibilidades de rotarse. Entonces, justamente, pues, por lo mismo, la pandemia pone al descubierto muchos problemas y muchos estresores que en un momento dado podemos enfrentar, y por lo mismo, lo más sensato para enfrentar esto es que nosotros al menos nos sepamos cuidar a nosotros mismos. Y obviamente el descanso físico y el descanso emocional. Pero lo más importante, lo que sostengo desde el principio, a mediados y al final de esta plática, es que hay que mantener siempre la actitud empática y humana durante los primeros auxilios psicológicos, independientemente del fenómeno perturbador que se trate, no importa si es un desastre natural
una epidemia o una pandemia. Siempre debemos entender que delante de nosotros hay otro ser humano que probablemente está sufriendo, que muy probablemente está sufriendo, que no tiene que ver las cosas como la vemos nosotros, que no tiene los recursos que tenemos nosotros para afrontarlo, y eso no significa que el sufrimiento o el malestar o el trastorno que en un momento llega a tener, pues sea de menor relevancia para nosotros. Es muy importante que entendamos que todos somos diferentes, todos tenemos una forma de enfrentar o de abordar los problemas diferente, y cada uno de ellos puede ser abordado, debe de ser abordado en forma empática, en forma humana y, insisto, siempre respetando la seguridad, la dignidad y los derechos. Con esto yo concluyo mi presentación. Agradezco mucho la invitación y me pongo a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengamos ahorita... Solo una pregunta. Sí, la doctora Vivas, MPSS, pregunta, ¿qué hacer si el paciente no quiere que se le envíe con un psicólogo? Ok. Recordemos que hay que respetar seguridad, dignidad y derechos. Si la persona no quiere ir con un psicólogo, respetar que no quiera ir con un psicólogo. Si la persona no quiere hablar con nosotros, respetar que no quiere hablar con nosotros, solamente manifestarle que estamos ahí por si lo necesita. Y en un momento dado, pues esta pregunta podría aplicar para muchísimas cosas, no solamente en una emergencia, sino en otras situaciones, ¿no? A veces nosotros creemos que algo puede ser lo mejor para otra persona, pero si esa persona no comparte nuestra opinión, nosotros pues tenemos la prerrogativa, no, más que prerrogativa, pues el deber moral de respetar. Con relación a la respuesta, preguntan, ¿qué pasa cuando la persona está en peligro? O sea, su vida está en peligro. ¿Qué se hace en esa situación? Habitualmente, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema de riesgo suicida o está muy agitada y está generando, pues, cambios importantes en el medio, es decir, una persona muy agitada que está gritando mucho o, en un caso peor, está golpeando a otras personas, pues hay algo, nos guiamos aquí por el principio de seguridad individual versus seguridad comunitaria. Y la seguridad individual, la seguridad comunitaria, la seguridad de varias personas prevalece por encima de la seguridad de una sola persona. Cuando hay una situación que en un momento dado está poniendo en peligro la vida y la función de más de una persona, ahí debemos intervenir, pero en una forma coordinada, de tal manera de que lo que se haga es impedir que la persona haga más daño, se haga más daño a ella misma o a otros, con el objetivo de preservar la seguridad principalmente a nivel comunitario. En ese caso, para eso son los simulacros justamente. Los simulacros no solamente son para salirse de un edificio, los simulacros son justamente para que todas estas hipótesis las analicemos. ¿Qué hacemos y cómo le hacemos cuando esto pasa? Es muchas veces en un momento dado, podemos tener la idea de que uno va a responder de cierta forma, y cuando lo estamos viendo en forma simulada o peor, en forma real, reaccionamos en diferentes maneras. Lo que yo puedo contestar a esta persona es que se debe de actuar en forma coordinada con el eje de respuesta para que la persona que en un momento dado está presentando algún tipo de riesgo o algún tipo de peligro, pues lo deje de hacer, o se evite que el daño trascienda a nivel comunitario. Igual una de las cosas que es muy importante y la razón por la que se promueven los primeros auxilios psicológicos es principalmente, y tiene relación con lo que se mencionaba en las primeras, tanto preguntas como respuestas, la posibilidad de que sea la única persona con la que tenga contacto en salud mental. O sea, creo que esto es un punto en el que, independientemente, aunque nos digan no, si logramos meter ahí el interés en salud mental, ya hicimos algo. Entonces, creo que eso es uno de los puntos muy, muy importantes, que aun cuando creamos que tengamos que resolver más, creo que estamos haciendo suficiente
si al menos le pusimos el interés a esta persona en su salud mental, ¿no? O sea, y creo que esto es una de las principales razones por las que no estamos hablando de generar más especialistas en salud mental, sino generar más gente que pueda hablar de salud mental en estas circunstancias. Porque sí es cierto, o sea, ¿qué más quisiéramos, no? Como, no sé, Alex lo sabrá, ¿qué más quisiéramos que toda la gente decidiera estudiar salud mental? Pero lo que en realidad quisiéramos es que toda la gente supiera al menos lo suficiente, lo más básico, lo más elemental, para que si te toca ser el que está más cerca, sepas qué hacer. Sí, también con relación a esto preguntan qué se podría hacer en el caso de que una persona reaccione de manera agresiva, o sea, cómo darle los primeros auxilios psicológicos. Muy bien. Muchas veces la agresividad tiene algo de trasfondo. Y yo podría decir que en el 90 o 95% de las veces una persona agresiva en el fondo está teniendo sensaciones de miedo o sensaciones de impotencia. Y entonces, en realidad, si nosotros nos enganchamos con la conducta agresiva, lo más probable es que nos volvamos igual de agresivos o tengamos también el mismo miedo. En un momento dado, si nosotros entendemos que la persona está teniendo miedo de fondo y no nos enganchamos con eso, es la primera fase. En segundo lugar, hay una serie de técnicas que se llaman de desescalada agresiva. Todas estas técnicas se resumen en una sola cosa, ser empático. Cuando se transmite empatía, la respuesta ante una condición agresiva puede bajar bastante. Ahora, pueden haber condiciones de violencia que son muy complejas, en donde una sola persona practicando de escalada quizá no sea suficiente. En esos casos, lo mejor que ayuda es una respuesta coordinada para evitar que la persona que en un momento dado está siendo agresiva, para evitar que se sienta de alguna manera más dispuesta a subir este tipo de agresión y a subir de lo que es la agresión verbal a la agresión física. Muchas veces cuando se despliega una respuesta organizada, esto es suficiente para que no haya una escalada suficiente. También tenemos otra pregunta de Norma Mejía. En el caso de los niños, ¿qué manejo se debe de tener cuando hay una crisis de ansiedad producto de la pandemia? Qué buena pregunta, y aquí es muy importante, y qué bueno que lo menciona Norma Mejía. Norma. Qué bueno, porque obviamente, bueno, esta presentación es dirigida al público en general. Yo lo que puedo comentar es que en los niños lo que tenemos que hacer es incrementar todavía más nuestra situación empática y entender que el niño tiene una forma de comunicarse diferente. Y obviamente el niño, como van a manifestar su angustia o su ansiedad, no va a ser como un adulto que va a decir estoy nervioso o estoy triste. El niño lo va a manifestar en una forma conductual. Y entonces aquí lo que es importante es también hacerle sentir en las formas, pues en formas no verbales, sino en formas más emocionales al niño, condiciones que le pueden ayudar a disminuir su ansiedad. Muchas veces los niños que tienen este tipo de crisis de angustia es ante una falta de estructuración en los sistemas de límites. Entonces, muchas veces, cuando hay estructura en lo que es la crianza, estos niños pueden mejorar. Ahora, muy importante, todos estamos estresados durante esta pandemia, todos en un momento dado podemos en un momento dado tener este tipo de crisis de pánico. No hay un comportamiento perfecto y lo más importante es entender que todos en un momento dado podemos tener este tipo de condiciones y por el otro lado también, pues ser empáticos con ellos. No sé si haya más preguntas. Preguntas no, hay bastantes comentarios donde comentan que fue una excelente presentación, Gracias. Que el tema es de mucha utilidad, que este tema es importante también para trabajo social. Claro. Sí. Y aquí ya tenemos otra pregunta. Susi pregunta,
¿En qué situación se considera mandar apoyo psicológico a un paciente cuando aparentemente se detectan crisis de ansiedad y pensando en un estado de depresión? ¿Cuál sería la forma o la vía telefónica para poder referir y salir del miedo? Ok. Bueno, aquí no hablamos de pacientes, aquí hablamos de afectados o víctimas de un fenómeno perturbador. Entonces, el término paciente, que en realidad es el término más correcto desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, bioético, es consultante, pero más que paciente es consultante. Entonces, en realidad, quien decide estos términos clínicos justamente no lo hace una persona del público en general. Este tipo de diagnósticos los debe hacer un especialista. Bueno, y más que especialista, un profesional. Pero viene la pregunta, ¿cuándo sabemos que tenemos que buscar un profesional? Pues cuando dejamos de funcionar adecuadamente, cuando en un momento dado nosotros esperamos tener una cierta productividad o un cierto funcionamiento según nuestra condición, si estamos en la niñez, en la vida adulta, como adulto mayor, independientemente de ello, se espera que tengamos un cierto nivel de funcionamiento. Cuando este nivel de funcionamiento empieza a disminuir, especialmente cuando se tenía un nivel de funcionamiento previo y de pronto este funcionamiento empieza a decaer, ahí es cuando debemos de buscar ayuda profesional. Realmente los diagnósticos de depresión, ansiedad, crisis de pánico, no los hace una persona del público en general, esas las hace un profesional de la salud. Sí, lo que decías al final, ¿no? Cuando estaba el doctor Alejandro Molina presentando en el punto en el que conectamos a la persona hacia el servicio correspondiente, o sea, es el final de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? O sea, es cuando me queda ya la duda de, estoy sospechando que a lo mejor esto, pues ya no es solo lo que le afectó esto, sino activó otra cosa, entonces ya lo voy a conectar a una experiencia con un profesional distinto, ¿no? Muchos de los puntos en los que trabajamos con primeros auxilios psicológicos se resuelven en esta única intervención y nos dejan como la oportunidad de que se recupere el equilibrio ante la situación estresante. Entonces sí creo que se plantean aquí varios puntos en los que se están planteando las dos fases, ¿no? O sea, lo que preguntaban propiamente es, en el momento en el que yo estoy haciendo la intervención, yo ya estoy como favoreciendo la recuperación del equilibrio, ya después toca la siguiente parte, ¿no? O sea, ese es el último paso principalmente de los primeros auxilios psicológicos. No es necesariamente el saber a dónde lo voy a canalizar, sino saber que ya me toca canalizarlo, o sea, que ya es el siguiente paso, ¿no? Y para ese punto igualmente, creo que a nivel comunitario tenemos que determinar con qué contamos. Y esto es una situación que deberíamos empezar a investigar desde ahora ante la posibilidad de que tuviéramos que ejercer primeros auxilios psicológicos en el futuro. Y en esto les recomiendo que hemos subido varias veces ya algunos de los pues, directorios que tenemos a nivel nacional, que son números nacionales, pero igualmente les decía, no hay que ver con qué contamos en nuestros sitios, en nuestras comunidades, en los lugares cercanos, para que también sepamos a dónde conectar, que a veces eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, que a ciencia cierta pues, no tenemos o lo que tenemos no sabemos dónde está. Entonces vale la pena que ahorita, si no estamos en un momento crítico, lo vayamos investigando, sobre todo los que nos dedicamos a esto. Sí, el doctor Andrés Esperanza quiere participar. Doctor, ¿ya tiene activado el micrófono? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, es un placer escucharlos. Mi hermana está en el teléfono, no pudo, ella es licenciada, es maestra, y me pregunta, ¿cómo es, qué se puede hacer con los niños que han perdido un familiar, un ser querido por el COVID específicamente? Aunque también, si se pudiera ver si hay alguna diferencia también con los adultos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hablar al respecto? Sí, sí, efectivamente lo que es duelo infantil y duelo de adultos
se maneja en forma diferente, y también algo muy importante es que no es lo mismo el duelo en condiciones normales que durante una pandemia. Entonces, habitualmente en los niños pequeños, pues hay formas muy estructuradas para hablar de la muerte, para que los niños puedan entender. Quizá los niños tengan dificultad para entender el concepto de muerte, pero de alguna manera los niños sí pueden entender los conceptos que tienen que ver con que algo es finito, con que algo en un momento dado ya no está presente, y pues que esto genera pues una serie de sentimientos que es totalmente normal tener. En un adulto, pues obviamente se lleva el proceso de duelo, pero no todos los adultos tampoco van a tener pues los recursos ni la posibilidad de afrontarlo. Entonces, generalmente, pues hay estrategias bastante puntuales que nos pueden ayudar para guiar a un niño en el caso de un proceso de duelo. Ahí, por ejemplo, pues sería intervención en el segundo nivel. En segundo nivel me refiero a que por parte de un psicólogo especializado en niños y adolescentes que tenga pues estos conocimientos de reprocesamiento de un fenómeno de pérdida de alguna persona, pues puede ayudar a que los niños primero comprendan pues la partida de la otra persona y que de alguna manera les ayude a procesar. Algo muy importante es que en el proceso de duelo, como en el proceso de enfrentar cualquier tipo de estresor, se permite y se tiene derecho de sentirse mal. Muchas veces nosotros creemos que la intervención es para no sentirse mal. El sentirse mal a veces es inevitable. Lo que se hace es ayudarle a esa persona a procesar el proceso de duelo. Entonces hay estrategias para procesar esta condición en niños, y hay estrategia para adultos. Y las dos puede ayudar un profesional de la salud que sea calificado, que sea recomendado. Recomendado me refiero a la parte profesional, y de alguna manera que se centre en que la persona resuelva su proceso, no que no se sienta mal. Con eso, Ahora, yo lo veo como un estrés prolongado, como si fuera más bien un desastre prolongado. Claro, ¿sí? En el que ahorita en cuanto a las muchos fases, desastres, es cierto. en cuanto a las fases del duelo, no sé si se pueda manejar el mismo proceso de manera individual y colectivo, el proceso de duelo, pero yo lo veo como un proceso en este momento de negación, que ya estamos saliendo de esa negación, ya la gente empieza a decir, sí, cierto, sí existe, ¿no? Como lo mencionaba hace rato. ¿Se puede manejar de manera individual y colectivo los mismos pasos del duelo? Bueno, si se refiere a la teoría de la doctora Kubler-Ross, bueno, la doctora Kubler-Ross se refería a la tanatología de enfermos terminales. Aquí estamos hablando de personas que están perdiendo a familiares por causa de una condición, una emergencia sanitaria. Obviamente, la condición de pérdida es completamente diferente. Si a eso tomamos en cuenta que muchas veces las pérdidas no facilitan, por ejemplo, el contacto con el fallecido, por ejemplo, no está la persona presente o el cuerpo presente, eso puede favorecer pues fenómenos complicados de duelo, en donde pues lo llegamos a ver nosotros aquí en nuestra ciudad y en hospitales, que agredían al personal médico asumiendo que el personal médico contagiaba o los asesinaba propositivamente. Todo esto son constructos de una negación, ¿sí me explicó? Entonces, lo mismo, las personas que dicen esto no existe, esto es un invento y todo esto es una negación, pero es mucho más complicado que la teoría de la doctora Kubler-Ross. Realmente es una condición bastante compleja desde el punto de vista social, y ahí algo muy importante es que sí debemos de entender que cada persona es diferente. Entonces,
más bien es ver los recursos de cada persona y conforme a eso ofrecerle a esa persona lo que le pueda ayudar, siempre y cuando, como decíamos, acepte la ayuda. También la persona se puede negar. Igual, en algunos puntos, digo, lo que más hemos notado es este proceso de lo que mencionaba igual el doctor como de negación de la afección en la salud mental. O sea, que hay muchas personas a las que les preguntas si les pasó algo y te dicen, no, yo estoy muy bien, a mí no me pasó nada, y ves que no duerme, y ves que tiene que tomar 4 o 5 tazas de café para despertarse, y ves que está peleándose con todo el mundo, y hay una negación de lo que pues, vemos que es medio evidente. ¿Tú cómo ves esta parte que ha estado impactando mucho? Sí, claro. Ahí yo como lo veo es lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a funcionar con una cierta homeostasis, con un cierto nivel de ritmo o un cierto equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde, nosotros queremos no perder ese equilibrio. Entonces tratamos de alguna manera de conservarlo lo más posible. Porque el hecho de que nosotros aceptemos que perdemos ese equilibrio significa perder nuestra zona. Dicen que es zona de confort, yo no le encuentro el confort por ningún lado. O sea, más bien es nuestra zona de seguridad, ¿no? Sí, es nuestra zona de seguridad o de evitar el estrés. Entonces, yo como lo veo es que esas personas evitan decir que tienen un problema justamente porque quieren conservar o quieren hacerse la idea de que quieren conservar ese equilibrio que en realidad ya está perdido. Entonces, muchas veces, habitualmente, si nosotros tratamos de convencer a esas personas que se atiendan o que están mal, los resultados son negativos. Muchas veces, si nosotros respetamos y hacemos que esta persona por sí misma se dé cuenta que en un momento dado tiene este problema, eso puede ayudar más que estarlo convenciendo o tratarlo de convencer de que necesita ayuda. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Alma Ramírez. ¿Puede dar un ejemplo de respuesta organizada ante la agresividad? Muy buena respuesta. Y todo esto, muy buena pregunta, perdón. Y todo esto tiene que ver con la fase antes. Si un equipo de respuesta tiene un protocolo en el cual las personas, eso sucede mucho en servicios de urgencias, en donde si todo el equipo está capacitado, las personas en un momento dado, cuando empieza a haber un fenómeno de agresividad o un fenómeno en donde una persona empieza a generar tensión, las personas en un momento dado se empiezan a acumular en el aspecto de que están ofreciendo una respuesta ordenada que cuando no es así, pues cuando no hay esta respuesta ordenada, luego inmediatamente se ve la condición del caos o se ve la condición de que todo es desorganizado. Entonces, en este ejemplo que están preguntando, cuando hay un equipo de respuesta en donde todo es coordinado, automáticamente se nota y se detecta, se percibe, aunque no se diga ninguna palabra o ninguna acción, ¿no? Es decir, bueno, lo que se está haciendo es que hay una respuesta que se está desplegando y que están dando la sensación de que en un momento dado se va a responder en una forma adecuada si en un momento dado se sigue escalando la agresividad. Entonces, muchas veces esta respuesta ordenada puede favorecer que la respuesta agresiva baje o descale cuando se está dando un despliegue de una actividad suficientemente ordenada, y esto muchas veces se da por simulacros previos o por manuales de procedimientos previos. Nunca se da por una respuesta improvisada. Okay. Gracias, doctor. Ana Moreno pregunta, ¿existe algún protocolo especial para cuando se sufre violencia de género en el domicilio? Buena pregunta. En general, lo que se debe de hacer, bueno, en esos casos, como la violencia bueno, en inglés se dice violencia íntima, bueno, violencia de par íntimo, es decir, como es íntima, el problema es justamente que se está dando en un círculo íntimo y llegar
hacia lo que es la sociedad puede llegar a ser complicado. Pero sí hay un protocolo, sí en un momento dado, si la persona pide ayuda, pues automáticamente la sociedad, por medio de lo que es justamente la respuesta social, que puede ser tanto por las primeras fuerzas que responden, que puede ser los paramédicos o la misma policía, o el poder judicial puede en un momento dado intervenir, pero se tiene que hacer una denuncia. Aquí viene la situación, que muchas veces, si no se cruza este círculo de la parte íntima a la parte social, pues muchas veces no se puede actuar. Entonces viene ese problema. En realidad, el protocolo se activa con la denuncia. Y si no se activa esta denuncia, puede que el círculo continúe. Y de hecho es como funciona muchas veces esta violencia familiar, que se continúa debido a que se preserva porque no se da o no se alcanza a dar esta primera denuncia o esta primera alarma. Y la otra parte, estamos hablando de una respuesta social, pero también hay otra parte en donde nosotros podemos ser observadores. Y ahí también nosotros podemos formar parte del problema. Cuando nosotros vemos una condición en donde estamos siendo testigos de una situación de violencia, pero no nos metemos porque no es nuestro asunto, eso no me toca a mí, pobre persona. Entonces, nosotros como sociedad estamos validando como observadores eso. Entonces, también nosotros, si no somos policías, si no somos del poder público, no importa, también somos ciudadanos y tenemos que entender que formamos parte, un granito de arena justamente, cuando nosotros podemos en un momento dado no ser observadores pasivos, sino observadores activos y hacer lo posible porque este tipo de violencia disminuye. Entonces, algo muy importante es que participemos activamente como ciudadanos y no seamos nada más observadores que decimos, ay, qué mal estamos, sino que también en un momento dado participemos evitando validar la violencia siendo observadores pasivos. Ajá. Con relación a la concepción de la muerte en los niños, también preguntan, comentan, este tipo de temas se deben de abordar de diferente manera según la edad. No soy psicólogo, soy pediatra, comenta María Isabel, pero pienso que las cosas deben de abordarse de forma distinta. ¿Usted qué opina de esto? Yo tampoco soy tanatólogo, vine a hablar de primeros auxilios psicológicos, pero gracias por la pregunta. Yo en mis conocimientos generales de procesamiento de tanatología que sé, pues yo pienso que esta intervención debe de aplicarse en una forma diferente a los adultos y muchas veces hay terapias de juego y terapias que pueden ayudar a los niños a procesar una pérdida justamente de un ser querido. Se llama, Ajá. Paulina Cruz también pregunta, ¿qué pasa con los adultos mayores confinados debido al COVID en caso de necesitar primeros auxilios psicológicos? Son un grupo de riesgo y en caso de primeros auxilios psicológicos se pueden dar y hay muchos organismos que pueden dar esos primeros auxilios psicológicos. Yo mencioné uno de muchísimos, que es la línea de la vida, pero pueden haber muchísimos y todos ellos pueden recibir este tipo de ayuda a distancia por vía telefónica. Entonces, puede ser algo que les pueda ayudar. Uh-huh. De la misma forma, igual les recomiendo que si estas situaciones les son interesantes, valdría la pena que empezáramos a buscar capacitaciones. No sé si quisieras más o menos orientarnos un poco dónde podríamos encontrar algunas capacitaciones. Sí, por supuesto. Gracias, José. Les participo que durante la pandemia de COVID tuve pues el honor de coordinar la parte de capacitación en salud mental, tanto a profesionales de la salud como a público en general. Y entre los cursos que se tienen es justamente el curso de salud mental
para primeros respondientes por parte de la plataforma Educats. Hay otro curso similar en la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud. Hay cursos de intervención en crisis en niños, algo que en un momento dado se va a sacar un manual. La Universidad Iberoamericana lanzó 2 cursos que ya ahorita ya se cerraron, pero para todos aquellos que tienen esta inquietud sobre el duelo en los niños, se va a lanzar por parte de lo que son los servicios de atención psiquiátrica, pues unos manuales de intervención en crisis. Tenemos también para profesionales de la salud un curso de la Brigada Emergente que lo dan al personal especializado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y ya hay un curso de duelo que ya está en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, ya están las presentaciones que también recomiendo. En el Instituto Nacional de Psiquiatría hay un canal de YouTube y se hicieron, no recuerdo si 5 o 6 cápsulas justamente de todo lo que es duelo. Para las personas que tienen esta duda de duelo en adulto mayor, duelo en niños y qué manejos se dan, les recomiendo ampliamente visitar la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde están estos videos que son para el público en general. Y bueno, pues un curso que recomiendo para el público en general también lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, el CLIMS, que el curso se llama Salud Mental en Emergencias, que es un curso que nos puede orientar bastante bien para entender este tipo de reacciones, si en un momento dado queremos saber por qué ocurren estas situaciones en caso de una emergencia en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Pues igual, muchas gracias, Alex, por haber aceptado participar con nosotros. Hoy, por situaciones de tiempo, pues, tuvimos que adelantar unos minutos para poder cubrir este horario. Yo le agradezco a Alex que haya hecho todo lo posible por estar aquí con nosotros.